¿Qué era la Santa Inquisición? Era una corte eclesiástica, católica, obviamente, ¿no? Una corte eclesiástica, católica, para perseguir y castigar a los herejes. Ahora, los herejes eran los que se oponían al Papa, aunque tuvieran razón. Con el simple hecho de oponerse al Papa, eran considerados herejes. Dicen las crónicas que hablan sobre la Santa Inquisición que cualquier sospechoso podía ser torturado y asesinado sin previo juicio. O sea, eran unos abusos impresionantes. Dicen las crónicas que los bienes de las víctimas se los repartían entre la iglesia y el Estado, o sea, 50 y 50, y se repartían, ¿no? En ese tiempo hubo una masacre conocida como la masacre de San Bartolomé, que consistió en el asesinato de más de 50,000 cristianos que habían abrazado la reforma de la iglesia. Ellos eran de origen francés y ellos en 1572 en París, por órdenes del Papa de ese tiempo, una matanza impresionante. Ustedes si quieren saber un poco más sobre la batalla de San Bartolomé, busquen en internet y van a encontrar, y es realmente una cosa espantosa. Bueno, el Vaticano acuñó una moneda celebrando esa masacre. Entonces la Santa Inquisición fue el arma principal de los papas contra los reformadores. En 30 años, dice la historia, en 30 años asesinaron, o sea, los papistas, asesinaron a casi 1,000,000 de personas en 30 años. O sea, son datos que se dicen fácil, pero son espantosos. Son datos escalofriantes, ¿no? Imagínense, en 30 años matar en el nombre de Cristo a sus enemigos. Jesús dijo en Juan 16, versículo 2, dijo: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso era lo que ellos estaban creyendo, que estaban sirviendo a Dios. Pero imagínense, 30 millones de personas ejecutadas por medio de esta corte eclesiástica. Mira, bastaba con que tú le cayeras mal a alguien, iban y te denunciaban y te decían: no, este es un hereje, este se reúne y lee la Biblia. Con eso tenías para, llegaban, te agarraban y sin previo juicio ni nada, y te ejecutaban. Bien, esta corte eclesiástica llamada la Santa Inquisición fue usada durante 500 años por el poder papal para pues mantener su poder. Y hasta el día de hoy, después de más de 500 años de que existió la Santa Inquisición, ningún papa, ni uno solo, ha dado una explicación convincente de las atrocidades que cometió la Iglesia Católica por medio de la Santa Inquisición. O sea, ellos rehúsan tocar el tema. Y si lo tocan de una manera muy somera, muy superficial. Pero basta con leer un poco, ¿verdad? Está en la historia. Ustedes buscan la Santa Inquisición. Aquí en México se manejó mucho en la época colonial, o sea que era el equivalente como la Edad Media de allá. Y no, aquí hicieron de atrocidades también. Aquí mismo en Guadalajara tú puedes encontrar datos de las atrocidades de la Santísima Inquisición. Bueno, ¿han oído hablar de Dante? ¿Sí? Él, en una de sus obras más famosas, la Divina Comedia, él llamó cueva de corrupción al Vaticano.
Claro, pues la excomulgaron, ¿no? O sea, no lo mataron nomás porque no sé por qué, pues se escapó, ¿no? Pero en otra de sus obras de Dante, de las más conocidas también, El infierno de Dante, ¿han oído eso? Donde él narra así a manera de novela cómo hay diferentes profundidades, como pisos, ¿sí? En el infierno. Entonces, en su obra novelesca del infierno de Dante, él asignó a las partes más bajas del infierno, ahora sí que en el sótano del infierno, a tres papas, a Bonifacio VIII, a Nicolás III y a Clemente V. Ahora, en ese tiempo hubo uno más de los abusos de los papas, y en Francia había un rey, pues famoso, llamado Felipe, le decían el Hermoso, y este rey francés se opuso a esos abusos de Roma, porque les habían impuesto pues se lo estaban obligando a que pagaran un impuesto muy, muy gravoso a favor de los papas. Entonces el rey Felipe de Francia se sublevó, no lo aceptó, y se armó ahora sí que la bronca, como decimos acá en México, y dicen las crónicas que él sometió al papa, o sea, lo tuvo que forzar y le reduce su poder. O sea, empezaba y seguía la controversia, a veces eran en contubernio, pero a veces se peleaban, y en el abuso que tenían los papas a todo el Sacrosanto Imperio Romano, pues algunos no estaban muy conformes, obviamente, porque toda la riqueza la sacaban y se la llevaban a Roma, al Vaticano. En 1294, del 1294 al 1303, reinó el Papa Bonifacio III, uno de los habitantes del sótano del infierno de Dante. Y él dijo lo siguiente, dijo: decreto que es necesario para la salvación que toda persona se sujete al Supremo Pontífice. Fíjate eso, ¿eh? O sea, como requisito esencial para la salvación. Si la gente de aquel tiempo quería salvarse y librar el infierno, incluyendo el de Dante, bueno, tenían que sujetarse al Supremo Pontífice. Que sea como sea de lo peor, de lo más corrupto, eso nadie tenía que decir nada. Bien, aquí hay un punto que quiero mencionar, porque en la historia del papado hubo dos papas Juan XXIII, dos. Uno fue un italiano, que fue el peor de todos, ahorita vamos a hablar un poquito, y el otro fue un francés. El primero, el italiano, gobernó del 1410 al 1415, y el otro, el francés, ya fue más contemporáneo, y ese gobernó de 1958 a 1962. Bueno, el francés, es considerado uno de los mejores papas que ha tenido la Iglesia Católica. Ahora bien, vamos a ver un poquito del papa de la Edad Media, que es Juan XXIII, el italiano, ¿sí? Que ya dije que reinó del año 1410 al 1405, solamente 5 añitos, ¿verdad? Pero la historia y aún la misma Iglesia Católica, los que son más honestos, los historiadores católicos más honestos, pues lo avalan y les ha de dar pena hablar. Pues a quién no le va a dar pena, ¿verdad? Pero es llamado el peor criminal y el más depravado de los papas que han existido. Se dice pues que el papa francés Juan XXIII, el de la época del siglo pasado apenas, adoptó ese nombre para tratar como de esconder, ¿entienden? El otro 23, el otro Juan XXIII. Pero bueno, la historia ahí está, no se puede negar. Bien, este señor, el papa italiano, el Juan XXIII italiano de la Edad Media, tuvo más de 200 mujeres. ¿Qué Juan Charrasqueado ni qué nada? No, ese le ganó.
¿verdad? Entre esas más de 200 mujeres había mujeres vírgenes, había mujeres casadas que las miraba y no le importaban y él las llamaba y se dice que hasta monjas tuvo de amantes, monjas que hacen voto de castidad. Pero como era el Papa, pues imagínate, ¿no? Pues tú no puedes decir nada porque... Bueno, dice la historia que este señor era un violador, pero un violador despiadado. O sea, hay violadores que, bueno, violan a su víctima y de por sí eso es atroz y es horrible, ¿no? Pero este era despiadado, o sea, era totalmente depravado. Su depravación llegó al grado de que violó a su propia cuñada, según la historia. Y por si fuera poco, este señor era homosexual. Y entre sus revelaciones que él tenía de las escrituras, comenzó a decir que no existía la vida futura. O sea, que tú te mueres como un perro, como un animal. Pues oiga, alguien tan pervertido así, ¿qué va a andar creyendo en la vida futura? Bueno, del año 1447 al 1455, 8 añitos, reinó el Papa Nicolás V. Papa Nicolás V. Y este señor fue el que autorizó al rey de Portugal para que hiciera guerra contra los negros en África, y él avaló que a los negros africanos se les tomara como esclavos. Fíjense qué cosa, ¿eh? Fue un papa el que promovió la esclavitud de los negros africanos. Increíble, ¿no? Pues ahí está la historia. Bueno, del año 1458, esto es brevísimo, o sea, cada papa tiene su historia, ¿no? Entonces, pero no es imposible que podamos hablar extensamente de ellos, pero nada más algo así muy superficial. Pero del año 1458 al 1464 gobernó el Papa Pío II. Bueno, para variar, tuvo decenas de hijos, bastardos por supuesto, y hasta se jactaba contando sus métodos de seducción. Pero no solo se jactaba, sino dicen las crónicas que este señor estimulaba a los jóvenes al desenfreno, y aún en su descaro, dice la historia, les enseñaba a los jóvenes cómo ser promiscuos. O sea, una cosa espantosísima. Bueno, llegamos al año 1464 al 1471. Ahí reinó el Papa Paulo II. Bueno, este señor, para variar también, llenó el Vaticano de concubinas, o sea, vivían ahí mismo en el Vaticano. Y murió, ¿saben cómo murió este señor? Murió de un ataque al corazón. Pero según las crónicas de la historia de ese tiempo, el ataque al corazón le dio cuando estaba en plena relación homosexual. Qué horrible, ¿no? Así está burdo, ¿no? Y realmente no es muy agradable digerir todo esto, pero pues ese era el grado de corrupción a la que había entrado la iglesia, ¿sí? Entonces todavía única, una sola, ¿sí? Bueno, aunque ya había habido el cisma ya en Oriente, pero del año 1471 al 1484, del 1471 al 84, gobernó el Papa Sixto IV. Y este señor fue el que hizo un decreto que decía que por medio de dar dinero, se podía sacar de las almas del purgatorio.
Ustedes saben que el purgatorio es un lugar que pues, por ahí se inventó uno de los papas, donde supuestamente era la antesala al cielo, donde la gente purgaba sus pecados en un tormento, pero de pronto se saca de la manga de que podían salir del castigo, del tormento del purgatorio, pagando dinero. Y aquí ya nos estamos acercando a la Reforma. Para ese tiempo ya había habido algunos conatos de levantamiento de algunos sacerdotes católicos que comenzaron a contradecir las enseñanzas del Papa, y vamos a ver después, más adelante, brevemente la historia de algunos de esos que fueron tanto los predecesores o que fueron los iniciadores de la Reforma, que duró en un lapso de 200 años. O sea, fíjense, esto es bien tremendo. La Reforma que conocemos como la Reforma de Martín Lutero no se dio en un año ni en dos, fue un proceso larguísimo de 200 años. Pero ya tocaremos ese punto en esta o en la siguiente clase. Bueno, este señor entonces, Sixto IV, dijo, no, todos pasamos por el purgatorio. Entonces, pero si tú quieres ayudar a tu familiar, pues puedes dar un dinero y sale el alma del purgatorio. Y cuando leo esto, es inevitable que me acuerde de algo que en alguna ocasión les conté, de una experiencia que tuve con... ¿Se acuerdan el primo que les conté yo que el sacerdote lo había excomulgado porque había hablado mal de un papa? Bueno, ese mismo primo y un hermano de él, o sea, dos primos míos y yo, fuimos a comer a un restaurante en una ocasión. Todavía no era cristiano, obviamente. Entonces, estábamos allí comiendo muy a gusto y llegan dos monjas. Entonces, una se acercó a la mesa de nosotros y traía una charola y dijo, muchachos, hoy van a hacer su buena obra del día, dijo. Entonces, yo la miré y en ese tiempo, pues ahí UDG, imagínense, ¿no? Puro comunista, puro atellillo allí de esos, ¿no? Bueno, entonces, yo la miré así, ni caso le hice, ¿no? Y dice, miren muchachos, por cada peso que ustedes pongan en esta charola, es un alma que sacan del purgatorio, dice. Yo ni caso le hice. Entonces, mi primo la miró y se sonreía, ¿no? Y dice, ándale, haga su obra del día, le dice a mi primo, el excomulgado. Entonces dice, bueno, está bien, voy a hacer la buena obra del día. Y mete la mano así, saca una moneda de esas de 5 pesos. Los de mi tiempo saben de qué tamaño eran. Eran unas monedotas así. ¿Cuántos se acuerdan de esas monedas? Sí, se les notan las canas. Entonces tiró una moneda de 5 pesos en la charola. Entonces la monjita dice, acabas de sacar 5 almas del purgatorio. Y luego se volteó conmigo y dice, ¿tú cuántas vas a sacar? Y cuando ella se voltea para hablar conmigo, mi primo extiende la mano y agarra la moneda de 5 pesos, se la vuelve a guardar y sigue comiendo como si nada. Y la monjita dice, ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Dice, mire, yo ya la saqué. Si se quieren regresar, es cuento de ellos. Sí. No, pues era la burla ahí, burlándonos de la pobre monjita. No, nos mandó al infierno de Dante, nos quedó cortito. Nos mandó quién sabe hasta dónde, la pobre señorita, perdón. Del año 1485 al 1492, gobierna el Papa Inocencio VIII. Tuvo 16 hijos, pero con mujeres casadas. Él tenía un negocio redondo porque vendía los cardenalatos, los obispados, y todo ese dinero pues acumulaba en su cuenta. Ahora, hay un hecho histórico de este señor, del Papa Inocencio VIII, que no era tan inocente, ¿eh? ¿Saben qué hizo el Papa Inocencio VIII? Permitió corridas de toros en la mismísima plaza de San Pedro. O sea, ahí donde ustedes ven que se junta la gente, como ahora que beatificaron a Juan Pablo II, que se llena la plaza de gente que está allí. ¿Sí han visto esas imágenes, no? Bueno, en esa misma plaza, para no ir a la plaza de toros, el Papa Inocencio VIII dijo, no, tráiganme los toros aquí. Y desde el balcón papal miraba los toros, ¿cómo la ven?
Increíble, ¿no? Miren, yo sé que esto, bueno, ustedes son estudiantes de una escuela bíblica, ¿no? Y se entiende que pues, ya tienen su caminito en el Señor, ¿verdad? Pero esto cuando lo oyen los católicos, esta serie está en internet, se llama Historia de la Iglesia. Está un poco más reducida, ¿eh? Y aquí es un poco más ampliada en la clase bíblica. Pero como está abierto en internet, habían de ver los correos que algunos católicos me escriben. No, yo creo me quieren echar el chupacabras, me echan a Juan Diego, me dicen, no se imaginan. No, yo entiendo que esto es bien ofensivo, pero es la historia. ¿Qué podemos hacer ante la historia? ¿Podemos negar la historia? No se puede negar la historia. Entonces, y así se llama la clase, Historia de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, este curso, miren, les soy sincero, no es ni el 25%. Es extensísimo. Yo tengo manuales de Historia de la Iglesia, unos librones así, mira, impresionante. Lo único que yo hice en esta clase es recabar datos y sintetizarlos. ¿Saben que me tardé 1 año para formar esta clase? O sea, sintetizarla. O sea, lo que yo a mi juicio creía más relevante para mencionar. Hay un montón de datos, hay un montón de información, es imposible. No sé cuántos años tendríamos que estar dando este curso, ¿verdad? Pero bueno, así estaba así es la historia y no se puede negar. Bien, llegamos al año 1492 al 1503 y surge una dinastía que se conoció como los Borgia. ¿Han oído de los Borgia? Bueno, hubo uno de esos Borgia llamado Rodrigo Borgia, que se convirtió en el que se conoció como el Papa Alejandro VI, que precisamente fue de los peores, ¿sí? Fue de los más corruptos. Tuvo muchos hijos, desde que era cardenal, porque él sí duró un tiempito allí como cardenal, y de entre sus hijos más famosos como papa, tuvo a 2 de los personajes más famosos en la historia. Una se llamaba Lucrecia Borgia y el otro se llamó César Borgia, ¿sí? Bueno, este señor, Alejandro VI, era un hombre avaro, codicioso del dinero, era depravado. Él compró la silla papal. El hombre era sanguinario, mandaba asesinar a todos sus críticos. Él tuvo, entre otras de sus prácticas o de sus detalles ahí como papa, tuvo como amante a la hermana del que sería el siguiente papa después de él, pero todo quedaba entre familia. Y tú dices, como aquel cómico mexicano, aquellos cómicos antiguos, ¿verdad? De qué bonita familia. Bueno, un dato final sobre el papado, ¿sí? Un dato final. Escuchen, 45% de los papas fueron homosexuales. Oye, imagínate con esa herencia genética espiritual, por llamarlo de una manera. Imagínate con ese... Oye, la pederastia que hay dentro de la Iglesia Católica, ¿no crees que es algo así nada más que, surgió por allí porque... No, olvídenlo. Vean desde dónde viene. Y ese tipo de pecados siempre traen unas consecuencias gravísimas. El gran error es que los han querido tapar, pero la historia ahí está. 45% de los papas han sido homosexuales, de los que se les comprobó que era evidente, ¿verdad? Hay que añadirle a los que la supieron disfrazar un poquito, ¿no? Bueno, otro dato es que 30% de los papas, fíjate, 30% de los papas fueron nombrados papas cuando tenían entre 11 y 13 años de edad.
o sea, desde niños. Imagínate que ahorita aquí al adolescente de tu hijo, ven, te vamos a nombrar, no el papa, el pastor de casa de oración. ¿Cómo verían eso ustedes? Sin embargo, fíjense, papa, a los 11 años de edad, a los 12 años de edad, 13, 14 hasta 15. Impresionante. Bien, a continuación voy a dar también una breve semblanza de las doctrinas establecidas por los papas. No son todas, pero son de las más, digamos, las más conocidas, pues, ¿sí? Las doctrinas establecidas por los papas a través de la historia desde que inicia el papado. La primera es en el año 394, fíjense, 400 años después del quinto siglo, o sea, 394 después de Cristo, el sacrificio de la misa. Ese es de lo más conocido. Pero fíjense cómo se formó hasta el año 394. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ustedes saben que la misa es una palabra en latín que significa sacrificio. En este caso, ¿sacrificio de quién? De Cristo. Ahora, según la misa, Cristo es sacrificado cada día, cada vez que se oficia el sacrificio de la misa. O sea, sacrifican a Jesús continuamente en el altar. Fíjate. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesucristo. Hebreos 7:26 al 27. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Aquí el sumo sacerdote mencionado en Hebreos se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento, no a los sacerdotes católicos, como a veces la gente lee y cree que son los sacerdotes católicos. Nada que ver, son los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, o sea, el sacrificio de sí mismo lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo tanto, mis estimados hermanos, como consecuencia, el sacrificio de la misa es una herejía, así como lo oyen, porque Cristo no puede estar siendo sacrificado todos los días en los altares de las iglesias católicas. Es una blasfemia. Pero como fue impuesta por un papa, se sigue teniendo como algo infalible. Bueno, llegamos al año 450 y el papa en turno establece el celibato obligatorio a los sacerdotes. O sea que ellos deberían de guardar votos de castidad, ellos no deben casarse. Todo sacerdote, ustedes saben eso, por obligación, si quiere ser sacerdote, tiene que comprometerse a guardar los votos del celibato. Ellos prometen delante de Dios y del clero de la iglesia que ellos nunca se van a casar, no pueden tener una novia, no pueden tener una esposa. Esa es una doctrina católica. Bueno, en 1 de Timoteo 3:2, que son los requisitos de los que han de servir a Dios para gobernar la iglesia, aquí dice lo siguiente, 1 Timoteo 3:2, dice que es necesario que el obispo o el pastor, el que dirige la iglesia, sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, no está diciendo que es un requisito que tiene que estar casado, eso no es el sentido del texto, sino significa que nada más puede tener una esposa, una a la vez, no puede tener dos, ni mucho menos tres, una sola. Y esto implica que los primeros pastores de la iglesia cristiana eran casados. Pedro era casado. Pablo se dice que fue casado después, posteriormente. No hay pruebas muy fehacientes a esto, pero lo que sí es que él toda su vida, o gran parte de su vida, sirvió al Señor. Él decía que tenía el don de continencia, o sea que no necesitaba casarse, que podía él plenamente dominar sus impulsos. Entonces, eso fue en el año 450, el celibato obligatorio.
Ahora, ¿tú has conocido por lo menos una historia de algún padre? Es que eso es antinatural, ¿entienden? Bien, les voy a contar algo, aquí entre paréntesis y que no salga en la grabación. Cuando yo conocí a mi esposa, a Vicky, tendríamos como unos 16 años, 17 años, cuando nos conocimos. Y ella trabajaba como secretaria en un oratorio, le decía ella, eran las oficinas acá por el sector Hidalgo, de este lado, que eran las oficinas donde había muchos sacerdotes. Entonces ella era la secretaria de los sacerdotes. Entonces un día, nos hicimos novios. Entonces un día fui por ella, todavía no éramos cristianos, obviamente. Entonces llegué por ella para llevarla, íbamos a ir a comer y luego llevarla a su casa. Entonces yo estaba ahí esperando y llega un sacerdote, inconfundible porque andaba con sotana negra. Me dice, oye, tú ven para acá, me dice, pero sí viene agresivo, ven para acá. Y yo, ay, me ha de querer confesar. Entonces me pasa a su oficina y me dice, siéntate ahí. Le digo, ¿qué le puedo servir? Dice, ¿qué traes con la Vicky? Le digo, ¿qué traigo con la Vicky? No, pues es mi novia. ¿Y tú qué le ofreces? Pero me empezó a agredir bien grueso. Mira, tú eres un mozalbete muerto de hambre. Y me empieza. Le dije, mire, lo que usted piense a mí no me interesa. Y a mí no me interesa lo que usted piense. Y me di la media vuelta y me salí. Con todo respeto, mi estimado señor sacerdote, y que me salgo. Entonces le conté a Vicky y le dije, oye, fíjate que el padre y entonces me dice, ¿qué crees? Dice, pues eso te iba a contar. Dice, quiere que sea su amante. O sea que andaba detrás de... Entonces allí sí ya me enchilé, como decimos en México. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Dice, yo ya quería renunciar de esto. No te imaginas la de corrupción que hay aquí. Mira, vienen las novias a verlos a ellos. Entonces le dije, pues, ¿qué estás esperando? No, ya voy a renunciar. Y renunció de ahí. Y bueno, a los 2-3 años conocimos al Señor y hasta el día de hoy. Bueno, llegamos al año 460. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los sacerdotes son así, O sea, ¿ustedes entienden eso? Es obvio que no. Hay quienes sí guardan quién sabe cómo le harán. Han de tener el don de continencia. Y si no lo tienen, ay Dios. Bueno, llegamos al año 460 y el Papa en turno decreta la oración por los muertos. O sea, tú puedes interceder y orar por los muertos. ¿Sí? Pero ¿qué dice Hebreos 9:27? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, esa oración es a favor de los muertos que murieron en pecado, ¿entienden? Que murieron sin la extrema unción, que murieron sin haberse reconciliado con la iglesia y con Dios por medio de la confesión. Fíjense cómo tienen a la gente bien atrapada, ¿no? Bueno, llegamos al año 475 y ahí surge lo que se conoce como la adoración e intercesión de los santos. O sea que podemos, según los católicos, ¿verdad? Hablando en primera persona, o en segunda, vamos a hacerlo así, ellos pueden orar, adorar a los santos y pedir su intercesión. San Judas Tadeo, San Antonio de no sé qué. Aquella muchacha me gusta, es que San Antonio es el de los novios, ¿no? Y luego lo voltean de cabeza al pobre monito, ahí lo tienen allí, para que les conceda. Qué cosas, ¿no? Bueno, en el año 475 el Papa en turno establece ese dogma. Pero ¿qué dice en 1 Timoteo 2:5 y 6? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién es nuestro único y suficiente mediador? Cristo. Eso siempre los cristianos lo han creído. Pero ellos tienen, ¿cuántos santos? ¿Alguien sabe algo?
Se me vino la pregunta, ¿cuántos santos ya canonizados por la iglesia existen? Todos esos son intercesores a favor de la gente. Imagínate nomás, ¿no? Mira, en primer lugar, orar a un santo, que vamos a suponerlo así, está en la presencia de Dios. Al no ser omnipresente, ¿cómo te va a oír? Entonces, orar pidiendo la intercesión de un santo es atribuirle uno de los atributos de Dios, que es la omnipresencia, omnisciencia, y ahí está la herejía. Porque si tú eres un devoto de San Judas Tadeo, aquí en Guadalajara, y otro allá en China, y a la misma hora le están pidiendo, ¿qué onda con eso? ¿No lo están haciendo en su oración Dios? ¿No le están atribuyendo que Él está en todas partes? Ahí está la blasfemia. ¿Ven? Con razón no me quiere el cardenal de aquí. No, yo de cuando en cuando he orado alguna que otra oración. No digo que diario. No, es que tienen una responsabilidad impresionante delante de la gente. Imagínate, ¿qué le van a decir, no? Bueno, llegamos al año 526 y ahí el Papa en turno establece como dogma la extrema unción. ¿Qué es la extrema unción? Que alguien se muere se muere y llegó tarde el padrecito o murió en pecado, entonces llega el sacerdote y le unta, ¿qué? Los santos óleos le llaman, o sea, el aceitito pues, y le unta allí, le hace allí no sé cuánta cosa, y esa es la extrema unción. Y fíjate qué contradicción, y por medio de esa extrema unción, su alma va directo al cielo. Pero luego te dicen que está en el purgatorio, y luego llega Juan Pablo II y dice que no existe el purgatorio, es una confusión espantosa. Bien, Hebreos 9, 27, ahí está otra vez. De la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio, o sea, ya murieron y ya no hay nada de que te voy a untar, te voy a hacer un exorcismo. No, ya no hay nada. Ya. En vida es cuando la gente tiene la oportunidad, ¿sí? Llegamos al año 593, que es cuando el Papa en turno establece como dogma el famosísimo purgatorio, que es toda una doctrina, ¿sí? Pero también el limbo. El purgatorio ya saben más o menos, también el limbo. Bueno, el limbo es el lugar donde van los niños. Es un lugar así pues, bonito, así que está como entre la mitad del cielo y que quién sabe si esté antes o después del purgatorio, quién sabe dónde esté. Pero pues ellos dicen que por ahí está, ¿verdad? En Lucas 16, 26, nada más este pasaje y muchos más nos echan por tierra esas dos doctrinas. Dice Lucas 16, 26, hablando de la parábola del rico, ¿se acuerdan? Y Lázaro. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, entre los que están en el seno de Abraham, el paraíso, y los que están en tormento, dice. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no puede haber intercambios de habitantes ahí o sea, no hay purgatorio, mucho menos limbo. Solo hay cielo e infierno, cielo e infierno, cielo e infierno. En el año 600 después de Cristo, el Papa en turno decreta que la misa, el sacrificio de la misa, se diga en latín. Si de por sí, ni en el idioma, ahora imagínate en latín. No, qué terrible está eso. Bueno, llegamos al año 787, 787, el Papa en turno establece el dogma del culto a las imágenes y a las reliquias. O sea, el culto, el homenaje, el postrarse, el besar, ¿verdad? La imagen de tantas vírgenes, de tantos santos, de los papas mismos. Y también el culto a las reliquias, pues que estos son los huesos de San Pedro, estos son
esto es la camisa de no sé quién, este es el diente de no sé quién. Si ustedes van a la catedral aquí en Guadalajara, miren, yo a veces hago ese tipo de visitas. Que no me oigan por ahí, pero luego me van a decir, no, se anda yendo allí, No, pero yo a veces he ido algunas veces ahí a la catedral, pero es en plan de estudio. No voy a oír misa. No, es que hay un montón de cosas allí que son bien históricas, bien. Y allí hay una reliquia que es el cuerpo de una niña, no sé si ¿cuántos la han visto? Ay, pues, bueno, pues ahí nos vemos mañana. ¿Saben que ese cuerpito es real? Pero está tratado, está momificado. Pero ¿saben que esa es una niña que fue mártir? De los primeros cristianos que asesinaron en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, hubo aquí un cardenal que esa reliquia, o sea, el que era el cuerpo momificado de una niña mártir que murió por Cristo, esa misma reliquia la tenían en el Vaticano. Entonces, uno de los obispos que llegaron del extranjero, él dijo, yo les voy a traer una reliquia del Vaticano. Bueno, ahí mismo tiene la placa, ¿eh? Después yo investigué y me di cuenta cómo fue el asunto. Entonces fue al Vaticano y les dijo, no, queremos edificar la fe de los mexicanos, de los jalisquillos. Entonces yo quisiera llevarles esta reliquia allí para la catedral de Guadalajara. Ustedes saben que esa catedral tiene más de 400 años, ¿verdad? 400, bueno, exactamente, como 445, por ahí va. Bueno, imagínense, o sea, esta es la Edad Media, cuando empezó allá, un poquito después, cuando empezaron a construir esta catedral. Bueno, entonces le dijeron, no, está bien, llévatela, pero te cuesta, y se la vendieron. Un dineral, no tengo ahorita la cantidad. Entonces regresa ese religioso y dice que ya tienen a su alcance las reliquias de una de las primeras mártires del cristianismo, y se empieza la cooperacha, empieza la cooperación. No tengo ahorita, no recuerdo, pero yo hice esa investigación y allí mismo tiene una placa donde dice quién fue el que la trajo esa reliquia. Lo que no te dicen es cuánto pagó, eso acá te lo dicen las crónicas, los libros, ¿no? Pero se juntaron y un dineral, y fue y compró las reliquias de esa niña mártir, y ahí están. Y aquí estamos como a 3 kilómetros de donde están esas reliquias, por si a alguien le interesa ver el cuerpecito de una niña que murió por su fe en Cristo. Pero hay una adoración impresionante. Una vez vino un pastor y me dijo, oye, yo sé que esa catedral es de las más antiguas de la Nueva España. Le digo, ¿a poco quieres ir? Le digo, mira, si te ve alguno de los legalistas de aquí, no, yo voy a hacer turismo religioso, dijo. Le dije, bueno, pues yo te acompaño. Y yo lo llevé, y cuando dice, oye, pero yo quiero ver a la mártir, esa, a la niña, y tomarle unas fotos y sacar ahí algunos datos que yo les he mencionado. Entonces, cuando llegamos a donde está, entras tú y está al lado izquierdo. Mira, era la que más espectadores tenía. Es más, no se podía acercar, pero fácilmente había 80 personas, queridos, y los demás estaban muy abandonados, los demás santitos que hay y las demás reliquias, pero todos llama mucho la atención. Y ahí está, entonces la gente, empezamos a ver, y él tomaba fotos, pero como que los tomaba hacia la reliquia, pero se lo tomaba a la gente, porque la gente mira el cofrecito que está allí transparente, el ataúd, una especie de vitrina, y cómo se untan, y se hincan, y rezan, y piden, y lloran, y la tocan, y luego tocan a sus hijos. Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, sigue en oscurantismo todo eso. Pura y vil idolatría, culto a las imágenes y a las reliquias. Y ya hablaremos en el tiempo de la Reforma, las reliquias que había. Hay un caso en Checoslovaquia donde los sacerdotes decían, tenemos 2 reliquias que todo mundo quisiera tener,
y pregonaban, dice, tenemos leche de los senos de la Virgen. Y decían, y tenemos el prepucio de Cristo cuando lo circuncidaron. Bueno, ya hablaremos de eso. No se me desmayen, por favor, porque algunos veo así como que se quieren desmayar. No, tranquilos, eso y más. Ay, está fea la cosa. Bueno, vamos a ver una escritura. Bueno, ¿se acuerdan de Éxodo 20? ¿Qué dice Éxodo 20? No te harás imagen de nada que está en el cielo ni en la tierra. Tú le citas eso a un sacerdote o un católico de esos así bien convencidos y te dicen, no, Dios no prohíbe las imágenes. Dice, si las hubiera prohibido, ¿por qué en el arca de la alianza hay dos querubines tocándose las puntas? Ese es su máximo y más poderoso argumento de que Dios permite las imágenes. Bueno, ahí estaban esos, sí eran imágenes, pero eran simbolismos. Nunca era para que se les inclinaran y San Arcángel Miguel, tócame con tu ala izquierda y que no, nada de eso. Éxodo 20 es clarísimo, no tendrás imagen, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Los verdaderos santos de Dios. Pero vamos a ver un caso en Ezequías, que está de Ezequías, un rey que está en Segunda de Reyes 18:4. Ezequías fue un reformador dentro del pueblo de Dios, o sea, uno que limpió de idolatría. Segunda de Reyes 18:4. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que hiciera? Que para que al mirarla cada uno que fuese mordido, al mirarla quedaba sano. Eso hablaba una simbología de quién, de Cristo y de la salvación por fe. Jesús mismo dijo, y como la serpiente fue levantada así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que aquel que en él cree, por eso le hablaba de que era necesario que el Hijo del Hombre fuera ¿qué? Levantado, para que al mirarlo por los ojos de la fe la gente fuera salva. Bueno, los israelitas que eran mordidos miraban la serpiente que estaba en un asta traspasada, ¿sí? Y se sanaban. Y miren lo que sucedió al paso de los años. Se volvieron idólatras, se torcieron. Y dice Segunda de Reyes 18:4 que Ezequías quitó los lugares altos de adoración. Si ustedes se fijan, ¿dónde están la mayoría de los templos católicos? En los montes. ¿Dónde está el santuario de los mártires? Ellos siempre han hecho eso, se ponen en los lugares altos. Y los lugares altos en la Biblia siempre tuvieron que ver con la idolatría. Qué interesante, ¿no? Bueno, quitó los lugares altos y quebró las imágenes. ¿Qué hizo con las imágenes? Las quebró, las hizo pedazos y cortó los símbolos de acera, una diosa ahí, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que en hebreo significa esa cosa de bronce, así en tono despectivo. ¿Qué con esta cosa de bronce? Fíjate, ¿no? Entonces imagínate los idólatras, ¿cómo qué cosa? No es una cosa, es la serpiente y la agarra y ¡fra! No llegues así con los ídolos de tu abuela porque se te va a armar la cosa. Ahora es diferente, hay que predicar